Todos hemos escuchado alguna vez sobre agujeritos en el corazón o defectos cardíacos que pueden venir desde nacimiento y a veces son encontrados por algún síntoma o a la ocultación en un chequeo de rutina. Pero ¿saben ustedes cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son estos de aquí? ¿Qué métodos diagnósticos ayudan a encontrarlos? Y la pregunta, ¿se cierran solos o debo de cerrarlos con algún procedimiento? Soy el doctor Ricardo Freile, cardiólogo clínico, y hoy vamos a estar respondiendo estas y otras preguntas muy interesantes. Si quieres saber esto y más, quédate hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y para comenzar hablando sobre los defectos cardíacos y soplos, y vale recalcar que aquí vamos a hablar los más comunes y los más importantes, ustedes deben saber que estos pueden encontrarse en la infancia, en un niño, en un joven, en un adulto. Muchos de ellos llegan a la adultez sin síntomas y se encuentran en un hallazgo. Pocos se cierran solos. Si tienes un defecto cardíaco, este probablemente va a tener algún momento que hacerse algún procedimiento. Son mínimos y ya vamos a ver cuál principalmente el que espontáneamente en la niñez se puede cerrar. Y algunos soplos son fisiológicos. Estamos hablando en los niños que pueden encontrarse 50% de estos soplos son simplemente por curvaturas de las arterias o posiciones del corazón que durante el desarrollo van desapareciendo, pero siempre es ideal una evaluación adecuada. Ahora, vamos viendo acá cómo funciona normalmente la circulación del corazón para que entiendan qué pasa con estos defectos cardíacos. Si ustedes están viendo, este es el lado derecho del corazón y el lado izquierdo. Estas son las aurículas y estos son los ventrículos. La sangre desoxigenada normalmente viene por la aurícula derecha, llega al ventrículo izquierdo y se expulsa por la arteria pulmonar, que es la que están viendo aquí. Llega al pulmón, se oxigena y luego regresa por las venas pulmonares ya oxigenada, va al ventrículo izquierdo y se expulsa por la arteria aorta para distribuirse al resto del cuerpo y con esto cumplir las funciones normales. Ustedes tienen que saber que las presiones de las cavidades derechas son alrededor entre 0 a 20 milímetros de mercurio. Son más bajas que las de las izquierdas, que pueden ir entre 10 hasta 120 milímetros de mercurio, que es el promedio de la presión arterial. Son mucho más altas, por eso el ventrículo izquierdo es más grueso, más fuerte. Otra cosa que deben de saber es que esta sangre derecha nunca debe mezclarse con la izquierda, y eso es gracias a que existen los tabiques. Estas paredes, como que si tuvieran dos cuartos y existe una pared que los divide, se llaman tabiques, el cual tenemos el interatrial entre las aurículas y el interventricular entre los ventrículos. Una cosa más para detallar es que aquí existe entre la arteria aorta y la pulmonar algo que ya cuando nacemos y durante el desarrollo se forma el ligamento arterioso, que vamos a ver cuando esto no se cierra, queda permanente. ¿Y cómo se llama? Una vez que comprendemos ese proceso fisiológico normal de cómo se mueve la sangre y cómo se separa un lado del otro, vamos a ver qué pasa cuando fallan esas paredes y quedan agujeritos. Y vemos acá, se los puse esquemáticamente, los de las aurículas, los de los ventrículos y los de las arterias. Y miren cómo en las aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, puede existir estos defectos llamados comunicaciones interauriculares. Aquí les pongo algunos de los tipos para que sepan, tal vez algunos habrán escuchado. Seno venoso, que son arriba, las demás del techo. Ostium secundo, esta es una de las más frecuentes que puede haber en la adultez, que está justo en la mitad. U ostium primum, que es más rara, más aparecen en la niñez y se los corrige tempranamente, que es acá abajo. Pero de forma importante que ustedes deben de saber es que esta sangre del lado izquierdo, que es la oxigenada, les dije, va por las presiones a pasar de izquierda a derecha. Por eso, todas estas que vamos a ver no producen algo que ustedes habrán visto, que es la cianosis, que se pongan los dedos, nariz, pies morados. Cuando ocurre esto en alguna de estas que vamos a ver, significa que ha pasado mucho tiempo, que probablemente uno no se ha controlado y ya está llegando a estados avanzados, pero no deben provocar normalmente cianosis. Ahora, cuando ocurren en los ventrículos, entre el ventrículo izquierdo y el derecho, a esto se le llama comunicación interventricular. Existen las llamadas supracristales, que son muy arriba, existen las perimembranosas, que son muy frecuentes encontrarlos en la adultez, y existen las musculares. ¿Y se acuerdan que yo les dije que hay unas que se pueden cerrar solas?
principalmente son las musculares. Estos agujeritos que están justo en el músculo, aquí en la parte más gruesa, cuando son muy chiquitos, y esos son los que generan soplos más fuertes, porque pasa por ahí toda esa presión, pueden cerrarse espontáneamente durante el desarrollo. Pero cuando son muy grandes, rara vez se cierran solos. Y por último tenemos aquí el ductus arterioso. ¿Se acuerdan el ligamento que les mencioné acá? Cuando esto no se cierra, ustedes deben saber que al nacimiento esto debe cerrarse, colapsarse. Pero cuando no ocurre, se queda permeable. ¿Y qué pasa aquí? Que la sangre de la aorta se mete y se mezcla y se mete a la arteria pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, todo esto va a provocar que la sangre, casi por así decirlo, del lado izquierdo, se pase hacia el lado derecho, lo más frecuente. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a ver ahora, y ustedes dicen, bueno, ¿y cuándo debe cerrarse estos agujeritos? Pero si quieres saber la respuesta a esto y te está gustando este video y has aprendido mucho, házmelo saber poniéndole al botón de me gusta, compartiendo, suscribirte para que este canal crezca y pueda ayudar a otros. Y si te has sentido beneficiado o quisieras tal vez que conteste tu pregunta, puedes poner al botón de unirte como miembro del canal o un super gracias. Ahora vamos a ver qué debo saber para ver si es necesario cerrarlos. Miren acá, ¿qué hacer si me encuentran estos agujeritos? ¿Cómo se diagnostican? Con un ecocardiograma, es el examen inicial y generan soplos en diferentes puntos. Ahora, a veces no se logran ver con un ecocardiograma normal y necesitas hacerte un ecocardiograma transesofágico, que es como una endoscopía para ver mejor dónde están esos agujeros, ya que algunos de estos no son fácil verlos por un ecocardiograma normal. Tiene uno que hacerse 3 preguntas de forma sencilla. Primero, ¿esto fue un hallazgo o tengo un síntoma? Si siento falta de aire, cansancio, dolor de pecho, mareos y tengo estos agujeritos, lo más probable es que haya que tratarlo. ¿Tengo un flujo excesivo? Por ejemplo, estas de aquí, las interauriculares, sobrecargan mucho de sangre el lado derecho del corazón y hacen que las cavidades se dilaten. Si estas están dilatadas o están perdiendo su fuerza, tienen indicación de intervención, lo que se llama crecimiento de cavidades. Pero también podemos medir por el ecocardiograma cuánto volumen o flujo de sangre está en el lado derecho versus el lado izquierdo. Normalmente debe ser 1 a 1. Ingresan 100 y el lado izquierdo bota 100. Pero como se está pasando, de aquí hay 100, se pueden pasar 50 para acá, este ya bota 50 y acá pasan 150. Esa relación se le denomina el QPQS y si hay demasiado flujo del lado derecho es otra indicación para cerrarlo. Y como les mencioné anteriormente, crecimiento de cavidades. Por ejemplo, las comunicaciones interventriculares y los ductos arteriosos principalmente van a sobrecargar el lado izquierdo porque no alcanzan a llegar bien al lado derecho y hacen que el lado izquierdo del corazón se dilate. Entonces, si se dilata el derecho o el izquierdo, dependiendo del defecto, es otra indicación para cerrarlo. ¿Cómo se cierran? Por cirugía o por un procedimiento llamado cateterismo, en el cual meten un dispositivo que se le denomina a veces Amplatzer, que lo que hace es cerrar y sellar el agujerito de lado y lado y listo. ¿De qué depende cirugía o el otro? De la anomalía, de qué tan grande sea, de la ubicación. Para eso son los estudios necesarios, para ver qué decisión es la más adecuada en tu caso. Ahora, no tengo nada de esto, fue un hallazgo. ¿Qué debe hacerse? Seguimiento con ecocardiograma. Las guías o las recomendaciones depende de cómo es el diámetro del agujero, los cambios de las cavidades, para ver si se hacen entre 1 a 5 años el seguimiento. Algunos si están muy avanzados, se hace un seguimiento menos tiempo, 6 meses, 1 año, pero si no tienes ni un síntoma ni nada y es algo muy chiquito, recibe un hallazgo, puede ser entre 3 a 5 años. Todo va a depender de tu caso. Y esto fue hablando sobre los principales defectos cardíacos que puede ocurrir en los adultos o en los niños. Hay muchos más, esto es un campo muy amplio, lo de las congénitas, pero te traje acá los que puedas aprender y guiarte un poquito más para conocer sobre ello. Pero si quieres saber sobre algún otro específico o alguna otra duda, házmelo saber aquí en la zona de comentarios para tal vez elaborar otro video. Si también quieres conocer más cosas del corazón con videos pequeños e interesantes, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardio en TikTok y en Instagram. Y sin más, si has aprendido mucho y has disfrutado de este video, para no quitarte más tiempo, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.